Bienvenidos a Negocios de otro planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Real, audio escritorio, micrófono podcast, todo bien configurado. Sí, perfecto. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de otro planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz, su presentador y host. Hace un tiempo, la verdad es que he hecho serie de todo en mi podcast y estuve planificando, porque me di cuenta de que a pesar de que tengo una serie de neuromarketing en mi podcast, que es todo mi contenido vertido en una serie de alrededor de 17 capítulos que se llama Todo el mundo miente, lo pueden buscar en mi podcast, que nunca había aprovechado la red de expertos y profesionales de neuromarketing de toda Hispanoamérica. Y me dije a mí mismo, ¿por qué no hago una serie de neuromarketing conversando con las personalidades más importantes de esta materia a nivel Hispanoamérica? He grabado ya otros capítulos, pero quiero que este sea el primero de la serie, por lo que significa y por qué entremos acá. Porque vamos a conversar hoy día con una de las autoridades en esto, desde mi mirada, después me corrigen esto si estoy en esto lo correcto o no. El primer libro de neuromarketing en Hispanoamérica es de la autoría de Néstor Braidot. El primer libro de neuroventa en Hispanoamérica, creo, si mal no me equivoco, que es de Néstor Braidot. El primer libro de neuromanagement en Hispanoamérica es de Néstor Braidot. Entonces estamos hablando de que el Neuroscience for Dummies también es de la autoría de Néstor Braidot, que lo pueden encontrar en esta serie de cosas for dummies. Así que estoy muy contento de compartir y poder conversar con Néstor Braidot desde España, argentino, pero radicado en España hace bastante tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, pero lo que tú has dicho de que el primer libro de esto, el primer libro de aquello, me estás tirando mucha más edad, que no quiero reconocer, aunque la tenga. Pero es de verdad, estamos hablando. Espérame, ¿cuándo fue tu primer libro de neurociencia aplicada en publicación? En publicación, y más tiempo, yo hace más de 20 años, 23 años, si no recuerdo mal. 23 años que Por publiqué el 2000. Neuromarketing, Neuroeconomía y Negocios, que Ajá. fue poco tiempo después, Morín en Bélgica publicó uno, y Lindström también publicó uno tiempito después, fue por ahí más o menos etariamente alrededor del mismo año. Pero en Hispanoamérica el primero, o sea, en habla hispana, porque Limstrom publicó en inglés y los otros Oh, claro, autores. Morín, Sé que hay autores de Países sí, Bajos, de Italia, pero, sí, pero sí. en España, o sea, en habla hispana, en español, el primero fue tuyo. No, en habla hispana seguro, sin duda. Te diría que no solamente en habla hispana, si no es primero, será ahí más o menos coetáneamente, también en otros idiomas, porque fue cuando comenzó todo, no te olvides algo, y esto valga para hacer una aclaración. En las neurociencias, obviamente, se trabajó siempre desde el punto de vista médico, cómo Ujú. curar y prevenir enfermedades, estudiando el cerebro. Pero fue a finales de los 80, comienzos de los 90, en que la tecnología permitió a quienes investigábamos estudiar un cerebro vivo. Mm, Hubo que esperar tiempo para lograr esto. Ciertamente, hasta finales de los 80, principios de los 90, había que esperar que se muera una persona para estudiar el cerebro. sí. Pero cuando se empezó a estudiar el cerebro vivo, ahí se empezó a descubrir cosas como, por ejemplo, el comportamiento, la toma de decisiones, por qué se comporta así, se comporta así, por qué decide de esta manera, de esta otra. Y fue el momento que empezaron a surgir cosas. Y fíjate que incluso las investigaciones importantes de los neurólogos médicos surgieron en esa misma época, porque Total. empezaron a tener más posibilidad de estudio, de investigación. De hecho, el error de Descartes, si mal no me equivoco, fue escrito en 1995, que es cuando ya Antonio Damasio comienza a hacer estas investigaciones, que tiene que ver con investigaciones en consecuencia o las consecuencias que tenían las personas porque Antonio Damasio, por los que no saben, escribió el error de Descartes siendo neurocirujano y escribió el libro Correcto. de la curiosidad de por qué cuando operaba a ciertas personas tumores en ciertas áreas específicas, su vida empeoraba. Entonces, de alguna otra forma, estamos hablando de que recién comenzamos a entender las emociones por los 90, 90 2000, ¿no? Desde ahí en Totalmente. adelante.
Más, yo tuve la oportunidad de compartir tribuna con Antonio, que estuvo acá en España hace un tiempito atrás, no sé si el año pasado o algo así. Bueno, pero lo importante de Antonio Amasio es que en el error de Descartes, justamente, trabajó un concepto interesante de los marcadores somáticos. Sí, De qué manera en las personas se graba una experiencia y una emoción y perdura y se reactiva cuando algo similar, parecido, cercano a aquello que grabó, se produce nuevamente y vuelve a tener el mismo comportamiento. total. Y de hecho, desde ahí, nosotros trabajamos un concepto que a mí me parece divertido, no toda la gente lo entiende, que tiene que ver con la marca somática, de cómo creamos una experiencia que genere, Correcto. evidentemente, una emoción positiva, por razones obvias. O sea, no creo que la gente, o la gente de branding quiera que la gente sienta asco con su marca, no creo que esté dentro de sus objetivos comerciales. Entonces, genera una emoción positiva y que de alguna otra forma cada experiencia que yo tengo con la marca vaya reforzando esta experiencia hasta que me posicione en un bloque emocional en el espectro de las marcas, porque al fin y al cabo las marcas compiten a nivel emocional. Pero antes de seguir con este tema que me parece fascinante, quiero hacer una salvedad, porque muy pocas entrevistas que yo haya visto tuya habla de cómo llegaste a esto. Partamos por la base que eres licenciado en administración, licenciado en cooperativismo de la Universidad Nacional de La Plata. Exacto, sí, sí. Y ahora, ojo, eres contador público. Así es también. Lo que pasa, mira, te voy a explicar por qué todo eso. Primero, una aclaración. Todos esos títulos y alguno más los recibí, y me duele decir lo que voy a decir, el siglo pasado. Esto significa que, bueno, me han dado diplomas, están colgaditos allí en la pared, que a mí me recuerdan que todo eso que estudié se hizo obsoleto. Fue Mm, del siglo pasado. Pero ¿por qué tuve que hacer esto? Mira, yo no pude seguir estudiando en la universidad inmediatamente que terminé la secundaria, tuve un problema familiar, mi padre falleció concretamente, con lo cual estuve trabajando un par de años, habiendo terminado incluso libre el secundario. Cuando logro que alguien me beca, una empresa en la que trabajaba, ahí fui a estudiar y claro, tantas ganas acumuladas durante esos años hicieron que me inscriba en todo lo que pude inscribirme. Por eso me recibí. Si te cuento que no lo terminé, pero tengo también parte de la carrera de abogacía incluida, bueno, también. Pero bueno, son cosas del siglo pasado. Finales del siglo empecé ya con algún tema a raíz de una muy fortuita circunstancia, empecé a trabajar neurociencia, a estudiar neurociencias. sí, de hecho tuviste un máster en economía, economía agraria, que en la misma Sí, Universidad de La Plata, y después te sí, fuiste a un doctorado en economía y empresa. Por sí, ahí, de hecho, totalmente, tenemos acá Universidad de Belgrano, que supongo que es de Argentina, me corregís si estoy mal, y después la totalmente. Universidad de Salamanca, que eso ya es España, ¿no? Eso es España, es la antigua Universidad de Salamanca, es la más antigua del mundo, finalmente, Salamanca, que es en la que yo estuve trabajando como catedrático justamente unos años. Ok. Eh, pero fíjate que ahí tú me has dicho, ¿por qué entraste en este tema? Mira, cuando yo terminé todas estas carreras que he dicho del siglo pasado, que me acumularon mucho conocimiento basado fundamentalmente en la lógica, el razonamiento, el cerebro consciente, la racionalidad, eh, bueno, me sirvió un tiempo. Y luego me empecé a dar cuenta de que no siempre la fórmula o la receta que había estudiado daba resultado. Mm, Empecé a investigar por qué en algún caso sí y en otros no. Y ahí empecé a entender que la causa es el cómo y en quién aplicas la fórmula y la receta. Es decir, cómo te funciona el cerebro cuando aplicas una fórmula, cómo le funciona el cerebro a la persona, cliente o quien fuera el que le aplicas el cerebro. Bueno, ahí se dio una circunstancia fortuita interesante. En esas épocas yo recibí una invitación a dar primero fue un curso de un par de meses en Salamanca. ujú. Eso fue porque me habían escuchado en una conferencia que di en el IU, del Instituto Universitario de Empresas de la Universidad de Oviedo, en Asturias, en Salamanca. Me habían escuchado, les gustó, bueno, me invitaron. Bueno, los 3 meses se transformaron en 5 años, finalmente. Pero lo que yo atribuyo, más allá del hecho que para mí dar clase en Salamanca fue tocar el cielo con las manos, como a cualquiera le puede ocurrir, porque dar clase en una de las universidades más antiguas del mundo, la más antigua del mundo en realidad, 850 años, es un detallito importante. Pero ahí fue la oportunidad, y te voy a decir, en una circunstancia muy particular,
en la que comencé a contactar, interactuar con la gente de neurociencias, los neurólogos médicos. Por una razón que yo lo publiqué en el primer libro, justamente, Neuromarketing, Neuroeconomía y Negocios, lo puse como un agradecimiento, fíjate, al cafetín del Oviedo. Un cafetín de estudiantes, de parado, ¿sí? A ese nivel. Pero al que íbamos la gente que venía de Economía de Empresa, yo tenía una cátedra en Economía de Empresa, y venían los de Medicina, que estaban del otro lado, prácticamente el cafetín estaba al medio, y los primeros de Medicina, estaba el Instituto de Neurociencia de Castilla y León, que es un instituto muy importante de neurociencias médicas. Entonces, compartimos allí y ahí empecé los contactos, a conversar, a discutir, hasta que me involucré y empecé a estudiar neurociencia, hasta la cruda realidad. Con lo cual, viví la paradoja de ser profesor en Salamanca y estudiante en Salamanca al mismo tiempo. Claro, en disciplinas distintas, ¿no? Y eso fue lo que me cambió en realidad la vida. Definitivamente me cambió la vida. Porque ahí empecé con los estudios de comportamiento, de conducta, de aplicaciones en general. Fue cuando escribí ese libro Neuromarketing, Neuroeconomía y Negocios, fue uno de los primeros a nivel mundial. Podemos competir con Lindstrom, en inglés, pero estábamos ahí en esa misma época. Pero también ocurrió algo que a mí me cambió también de nuevo las cosas. Yo seguí investigando neurociencias, aprovechando la infraestructura que tenía en Salamanca a disposición. Me refiero a que un catedrático en Salamanca, aunque por el otro lado sea estudiante, tienes la facilidad de los papers de investigación, pedir documentación de un país, del otro, te la suministran. Hay facilidades para esto. Y ahí hubieron dos cosas que ocurrieron. La primera, que pude crear el primer gimnasio de entrenamiento cerebral. Monté un gimnasio para entrenar el cerebro en la toma de decisiones, en el desarrollo de inteligencia. Y la segunda fue que empezamos a descubrir que el comportamiento del cerebro no era solamente derivado de las meras neurociencias. Empezaron a haber investigaciones sobre biología cuántica. Esto significa un salto cualitativo importante en el estudio del cerebro y empezamos a descubrir que a más de lo que ya habíamos y tenemos sobre la mesa sobre aplicaciones de neurociencia, neuromanagement, neuromarketing, neuroventas, neuroliderazgo, etc., empezaron a haber interpretaciones superadoras de cómo funciona y por qué funciona de tal manera el cerebro. La vibración energética de las redes neuronales, empezó también el tema en ese momento del descubrimiento de estructuras neuronales en el corazón, por lo cual aparece toda una cuestión que tiene que ver con la conexión corazón-cerebro, en la intuición y en la capacidad de anticipación. Bueno, y nada, una cosa trae a la otra y terminamos, en definitiva, cambiando absolutamente la vida desde aquellos primeros pasos en el siglo pasado en esas carreras específicas del ámbito empresarial y económico. Y es curioso porque hoy día, al principio, cuando uno hablaba de neuromarketing, uno pensaba en medir el cerebro, y hoy día, actualmente en 2024, se habla de medir el sistema nervioso central, donde el cerebro es solo parte de esta red más completa que hoy día Correcto. incluso puede involucrar a los intestinos, ¿no? Y las neuronas que tenemos en los intestinos, y de cómo estas hormonas, de alguna otra forma, de lo que comemos, modifican nuestra forma de pensar y nuestras emociones, y de alguna otra forma ya no solo estamos midiendo el cerebro, sino que estamos midiendo Sí. toda la red del sistema simpático nervioso y parasimpático, y se transforma en algo mucho más complejo, mucho más grande que simplemente el cerebro. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades, pero ¿en qué momento parte el Brain Decision Brain Dot Center? ¿En Mira, qué primero momento se crea? déjame agregar una palabrita sobre lo que dijiste Por favor. antes. Aquí en España hay una médica rusa radicada en España, y digo lo de rusa porque el nombre es Irina, no me pidas pronunciar el apellido porque tiene 20 consonantes y 2 vocales. Voy a hacer una Pero salvedad, un paréntesis. Irina, si mal no me equivoco, está invitada a este podcast. Ya contacté con ella porque es una de las únicas personas europeas de no habla hispana que que, puede hablar español. Listo. bueno, te doy entonces una pista. Ella escribió un libro que se llama Inteligencia Intestinal, Ok. que es
uno de los pocos que yo he encontrado en el mundo sobre el tema, a pesar de que ya se está trabajando mucho sobre el tema de la conexión intestino-corazón-cerebro. Ahora, el Brain Decision, eso surgió, te diría, 15 años atrás aproximadamente. Luego concentramos todo en Instituto Braido de Formación para poder juntar la parte de investigación con lo que significa formación y actividades a nivel de consultorías y asesoramientos empresariales. Lo que sí mantenemos como un ente independiente es el programa de entrenamiento cerebral, que para nosotros es un detalle diferenciador importante, el Brain Gym, que el año pasado lo enriquecimos incorporando la parte cuántica. Por eso ponemos Quantum Brain Training, entrenamientos del cerebro a nivel cuántico. Que te insisto con este tema. Yo sé que la cuántica aplicada a la interpretación del cerebro es un tema muy complejo, es un tema en el que todavía mucha gente no ha entrado. Por un lado diría, afortunadamente, estamos trabajando bastante sobre el tema, pero mis últimos 3 libros tienen que ver con cuántica aplicada, justamente. Revolución cuántica, la magia del cerebro, y nada, neurocuántica es el anteúltimo. Con lo cual, ese es un poco el panorama de todo esto que venimos trabajando estos años. Antes de tomarte el tema de la gimnasia del cerebro y cómo entrenar la toma de decisiones, quiero hacerte 3 preguntas que le he hecho a todos los, o que le voy a hacer, ya que este es el primer capítulo de toda la serie que se va a publicar, que le voy a hacer a todos los invitados que están acá, y son 3 preguntas básicas. Primero, ¿qué es para ti el neuromarketing? Estamos en este contexto del neuromarketing. ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo defines? Siendo que el primer libro, Neuromarketing Hispanoamérica, salió de tu mano. ¿Qué es para ti el neuromarketing? ¿Cómo lo defines? Mira, es la incorporación del estudio del funcionamiento del cerebro Ujú. a las actividades de marketing. Por eso lo de neurociencias y marketing. Y dije el estudio del funcionamiento del cerebro a las actividades de marketing porque hay 2 aspectos importantes que no todos lo detallan o lo precisan. No es solo estudiar el funcionamiento cerebral del comprador, Ujú. no es solo estudiar el cerebro del cliente, es estudiar también el funcionamiento del cerebro de quien diseña la estrategia comercial o de quien implementa la estrategia comercial. ¿Por qué? Porque los 2 aspectos son importantes. Porque de alguna manera tenemos que preparar el cerebro de quien hace marketing, así como quien recibe las acciones de marketing de una organización. Total. Nunca lo había visto así, pero total. Porque claro, porque al fin y al cabo, esto me va a doler, porque probablemente esto alguien, a más de algún cliente me lo va a sacar en cara alguna vez en la vida si llega a escuchar este podcast, pero si yo tengo una gerencia de marketing, una gerencia de publicidad que lanza campañas constantemente, tiene una empresa, una agencia de neuromarketing que le mide las campañas y las testea, y constantemente se están chocando en la pared y no logrando los objetivos comerciales, en algún momento hay que rediseñar la forma de pensar y desarrollar campañas para que de alguna otra forma sea mucho más efectiva, manteniendo el neuromarketing para medir, pero que de fábrica, ¿no? Que de facto, que desde un inicio sean mucho mejores y que de alguna otra forma no sea como algunas campañas que uno ha tocado, es como, amigo, mira, todo está mal, no tengo nada que salvar, está todo incorrecto, hay que rediseñar todo, y que obviamente eso significa esfuerzo, tiempo y dinero para la empresa, y de cómo hacemos que salgan de alguna otra forma con una mejor performance. Estoy de acuerdo y espero que ningún cliente escuche esto y no exija cosas. Mira, yo debo decirte algo. ¿Por qué hago esta precisión en cuanto a la definición? Porque yo recuerdo uno de los primeros trabajos que hicimos en una organización, una compañía de seguros concretamente, en la que, bueno, el CEO de la compañía me dice, yo lo conocía, él me conocía de alguna manera de actividades y demás, y me dice, mira, quiero hacer toda una investigación, querían lanzar un mercado nuevo, 14 locales comerciales, en fin, todo un emprendimiento nuevo. Y él me dice, mira, me interesa sobremanera que apliques todo esto que tú dices de neuromarketing.
Pero te voy a pedir otra cosa, aunque me signifique un sobrecosto. Que además me hagas el estudio tradicional. Porque si yo voy con esto de tus neuronitas, así me dijo, al directorio no me van a entender. Entonces lo que necesito que me hagas las dos cosas. Ese es uno de los temas que viene superándose, porque hoy la gente, comprendiendo más o menos profundamente esto, ya de neurociencias aplicadas, de neuromarketing, de neuroventas, quien más que menos está metido en el tema. Pero cuidado que esto significó una evolución importante. No nos olvidemos que fueron trabajos, los de hace 20 años, bastante pioneros en el tema, en un contexto donde no había ningún gerente en ninguna empresa que de esto tuviera alguna mínima formación. Con lo cual, alguien que no tiene una mínima formación sobre un tema rechaza el tema o dice, mira, no entiendo nada, házmelo como siempre se hizo. ¿Se entiende? Un poco la gran cuestión aquí. De hecho, mira, voy a anotar estas dos preguntas porque si no las anoto, mi déficit atencional, si no las anoto se me va. Pionero y el gimnasio, por no tomarlo porque son temas que quiero tocar contigo. Segunda pregunta, ¿qué opinas de aquellas personas que dicen que esto del neuromarketing, la neurocuántica y un montón de cosas más es bluff, es bullshit, no funciona, es sumo, está errado, son conceptos erróneos, la neurociencia solo aplican a medicina, solo son para curar enfermedades, no tienen nada que ver con la conducta, etcétera? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Mi visión sobre esto es que hoy podríamos decir que quienes opinan de esa manera es porque tal vez no están muy metidos en el tema, Ujú. no están muy involucrados en el tema. Pero ya es indudable, las investigaciones que hay sobre el tema no admiten duda posible sobre la aplicación de las neurociencias en estudiar el comportamiento, en incluso anticipar comportamientos. Hoy se admite incluso el desarrollo de inteligencia, la capacidad de intuición se puede desarrollar también. Yo diría que es parte de un rechazo, que puede ser por desconocimiento o por proteger un conocimiento un tantito envejecido, pero sinceramente yo no tengo ninguna duda, pero no desde el punto de la investigación científica, desde el punto de las aplicaciones. Más aún, yo vengo entrenando cerebros hace 20 años y me consta no lo que yo digo respecto de ese proceso, sino también lo que dicen los entrenantes o los entrenados en ese punto. No hay ninguna posibilidad hoy en ese sentido de una duda fundamentada sobre este tema, sinceramente. No, te digo que tengo contacto en muchos países con muchos investigadores y científicos sobre el tema y aplicadores, además, de todos estos conocimientos, y no hay, no hay dudas en ese sentido. Y por último, ¿cómo una empresa, un empresario, un negocio podría aplicar estas técnicas, estas prácticas, el neuromarketing, para mejorar las performances de sus campañas, de su experiencia, etcétera? Mira, lo primero que hay que decir es qué grado de conocimiento interno de la organización tiene, Ujú. primer punto. Porque seguramente, salvo honrosísimas excepciones que las hay, normalmente todo esto se contrata porque hay que buscar el conocimiento donde está el conocimiento para Ujú. aplicaciones de este tipo. Pero ahí el error que se comete habitualmente, y tiene que ver con lo que te dije hace un momento en la definición, el error que se comete es contratar a paquete cerrado, aplícame esto, neuromarketing, en este lanzamiento, en este producto, en lo que fue. Yo eso no lo hago. Yo lo que incorporo en este tema es el entrenar a las personas de la compañía, de la empresa, a que desarrollen conocimientos sobre neuromarketing, neurociencias en general aplicadas, y normalmente en todos mis programas de formación, sean los que hacemos in company como los que hacemos abiertos, tenemos siempre una primera parte que tiene que ver con neurociencias aplicadas en general, y luego vamos a la aplicación, neuromarketing o neuroventas o neuroliderazgo o lo que fuere la especialidad que elija. Más digo, hace unos años ya empezamos a incorporar otra cosa. En los programas que nosotros hacemos, insisto, tanto in company como en forma abierta,
No solamente hacemos esa primera parte de neurociencia para que se entienda de verdad cómo funciona el cerebro, y ahí se les va iluminando el cómo podrían aplicarlo, aunque sea a nivel inicial. Pero incorporamos también, en paralelo a todos los programas, un plan de entrenamiento cerebral. Hacemos ejercicios concretos de entrenamiento cerebral para que la persona que quiere estudiar neuromarketing, insisto, sea de compañía o sea abierto, tenga la posibilidad de desarrollar más capacidades en su cerebro. Capacidades de autoliderazgo emocional, que es importantísimo por lo que estamos viviendo hoy día en cualquiera sea el país en que estemos. Capacidades de desarrollo neurocognitivo. Has dicho algo. Por ejemplo, nosotros entrenamos el desarrollo de capacidad atencional, de hacer foco atencional y de concentración, por ejemplo, Mm. que es importante desde el punto de vista neurocognitivo. Entonces, esa es un poco la idea que trabajamos en esta etapa en la que tenemos a disposición estas herramientas. Ahora, partamos con las preguntas que anoté y que tenía pendiente. Ser pionero en algo se escucha muy sexy, muy divertido, pero la verdad es que no lo es tanto. Abrir un mercado con un desconocimiento total es complejo porque uno sienta las bases y es lo que tú comentabas, ¿no? De llegar a una gerencia y decir, mira, estamos haciendo eso, y el gerente te mira y te dice, sabes qué, amigo, no entiendo nada de lo que tú estás hablando, porque no están las bases, ¿sí? Es distinto hoy día, porque si bien hay empresas que no aplican neuromarketing, por lo menos hay un halo de conocimiento, de, oye, lo he escuchado, sé que otra empresa lo hace, pero cuando estás partiendo esto no suena tan divertido. ¿Cómo fue esto de abrir mercado, de ser pionero en una área que no tan solo había un desconocimiento empresarial, había un desconocimiento como sociedad en su conjunto? Y un rechazo, sea clarísimo. Las piedras que yo he recibido en esas primeras etapas, mira, te puedo dar casos concretos, concretísimos. Yo había terminado de publicar el primer libro. Por Ajá. eso te digo que fue el primero, incluso en hablas no hispanas, porque recibo, en un momento yo estaba en Salamanca, en la cátedra salmantina, y recibo una llamada de un abogado. Era el abogado del procurador recientemente elegido del DF, de México, del Distrito Federal de México. Yo no sé cómo había contactado con ese patrón, hacía poco que estaba publicado, y me dice, mire doctor, yo lo llamo por encomienda de mi procurador, nosotros acabamos de ganar las elecciones en el DF, y las ganamos con un eslogan, proteger a los consumidores de la manipulación de las grandes empresas. Ok. Y lo que estamos viendo es que en su libro usted está dando herramientas para que siga manipulando más todavía. Y yo le digo, discúlpame, al que hoy es mi amigo finalmente, porque discutimos y charlamos muchísimo. Quiero preguntarte algo. O mejor, que le traslades al procurador una pregunta. Cuando él hizo un discurso en la plaza pública, cuando la entrevista por televisión, cuando lo que propuso en los medios escritos, ¿qué es lo que buscaba? Buscaba incidir en las decisiones de la persona, Manipuló a la incidir gente, en manipulación. total y Entonces, directo. la manipulación es parte de la historia de la humanidad. Todos influenciamos a los demás. Lo que sí, y ahí sí yo le remarqué, hay que tener cierta ética en el mundo de los negocios para que esa manipulación no se termine siendo perjudicial. Pero lo cierto es que hay que tener cuidado con ese tema. Más te digo. Yo en esa época, esa publicación, estaba obviamente viviendo aquí, y me llaman de un programa de radio, Intereconomía se llama. Me llamaron al piso por la presentación del libro y más. Y en vivo, en directo, aparece un catedrático, y te voy a decir de dónde, pero no quiero decir quién, de la Universidad de Sevilla. Perfecto. Y dice, mire doctor, estuve viendo su libro y lo estoy escuchando. Pero ¿sabe qué? Me parece que usted está proponiendo cosas que violentan la privacidad, la autonomía de las personas.
Y yo le digo, mire, doctor, yo quiero hacer un desafío con usted. Si coincidimos en que lo que usted dice es cierto, yo lo acompaño en una nota al presidente de gobierno de España, en ese momento estaba Zapatero, el presidente de gobierno, a que elimine los móviles, como se llama aquí, o celulares, del terreno español y cierre los hospitales que están utilizando energía nuclear, que había un par de hospitales importantes. ¿Cómo me dice eso? Y si llegamos a un acuerdo, yo voy a ir personalmente a las librerías a retirar mi libro de la venta, que estaba en librerías importantes de acá. Y le voy a decir por qué lo desafío en este punto. Yo tengo una hija que vive, en ese momento vivía, ya no vive ahí, cerca de Atocha, la estación de trenes más importante de España. El atentado de Atocha se hizo con móviles. Entonces, si los móviles sirven para matar personas y hacer atentados, entonces eliminemos los móviles. Si la energía nuclear corre un riesgo de ser utilizada apretando un botón a tirar una bomba nuclear, eliminemos la energía nuclear. Lo que sí tenemos que decir es que el conocimiento no se puede detener porque algunos lo utilicen en perjuicio de los demás. El conocimiento tenemos que seguir desarrollándolo en beneficio de la humanidad, protegiendo el uso de esos descubrimientos, esos conocimientos, en ese sentido. Con lo cual, hay toda una cuestión que se ha discutido que ya no tiene tanta objeción hoy día, porque sabemos que el conocimiento en algunos casos puede ser mal utilizado. Si fuera por eso la inteligencia artificial, amigo, estamos a 5 años de que nos dominan las máquinas, así que estamos a la Bueno, vuelta de la esquina de Skynet, así que no me parece tan extraño. bueno, te diría, si quieres entrar en el tema, al tema vamos. Yo he trabajado un poco con inteligencia artificial. Te aseguro que beneficia a la humanidad. ¿Por qué? Porque yo tengo posibilidad de hacer muchas más cosas que las que hacía Mm, utilizando inteligencia artificial. Y no nos equivoquemos. A los que dicen que está dejando sin ocupación, sin tarea, sin actividad laboral el uso de la inteligencia artificial, yo les digo lo siguiente, en realidad no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ayuda a quienes la utilizamos a hacer más cosas. Entonces, los que estamos dejando sin alguna actividad laboral, los que estamos haciendo más y mejor, más cosas, mejor cosas. En mm. definitiva, aquí esto debería tender a que todos utilicemos inteligencia artificial para tener menor carga laboral en la semana, que es lo que se está pensando. Ahora, tú me dirás, y no todos van a estar en inteligencia artificial. Y sí, no todos tienen capacidad de leer, no todos tienen, en fin, es parte del desafío que tiene la humanidad hoy día. Ahora, insisto, yo no descarto una pequeña resquicio de que la inteligencia artificial pueda tener un desarrollo, como ha ocurrido algún accidente incluso que salió en los medios esta semana pasada. Pero si nosotros sabemos interactuar con la inteligencia artificial, en realidad sabemos promptear, tenemos que entrenar a la inteligencia artificial a que te conteste en el contexto, en el marco y con el criterio que quieres que te conteste. Pero siempre hay una intervención de la inteligencia humana orientando a la inteligencia artificial. Esa es mi idea al día de hoy. Y Vamos a esperemos, ver. esperemos que se mantenga así, que siempre hay tenga una patita de inteligencia humana. Creo que, no recuerdo el autor, siempre, me encanta esta frase y no puedo recordar quién carajo la dijo, pero era de, el problema y el peligro de la inteligencia artificial es que llegue en algún punto a dominar la humanidad sin que nosotros ni siquiera nos enteremos de que una inteligencia artificial nos está dominando. Que es cuando ya empiezan a tomar decisiones de forma autónoma sin incluir un humano de por medio, y creo que ahí sí tengo mis resquemores total y completo. Ahora vamos con el tema de la gimnasia cerebral. ¿Qué es para ti la gimnasia cerebral? ¿Cómo podemos entrenar el tema de capacidad, foco? Yo tengo una salvedad. Yo tengo hiperactividad con déficit atencional. Esto está declarado por un psiquiatra. Esto no es que el niño muy inquieto, a mí me lo detectaron desde muy pequeño debido a una serie de problemas conductuales, etcétera. Y yo entrené de alguna otra forma mi foco
haciendo artes marciales, porque yo practico taekwondo hace unos 15 años y aprendí Ujú, de que si no tenía foco en un combate de 1 minuto y medio, recibía patadas en la cara. Y como no es claro. divertido, mi cerebro, con teoría del shock, aprendió a mantener foco por un periodo corto de tiempo, porque si me distraía, sufría. Entonces, como el cerebro no le gusta sufrir y recibir patadas en la cara no es agradable, aprendí a controlar de alguna otra forma, tener foco, y para mí las artes marciales fueron maravillosas para ayudarme. Aún así, tengo consecuencia de esto mismo, de ser hiperactivo. Pero cómo la gimnasia cerebral puede ayudar a las personas a tomar decisiones de forma más racional, o más eficiente, o más efectiva, a gastar menos carga energética, a estresarse menos, etcétera? Sobre todo hoy día que tenemos un volumen de información brutal y de alguna otra forma Ujú. nuestro cerebro tiene que aprender a filtrar, a organizar, ¿sí? Ya no tenemos problemas con cuánta información tenemos, sino de priorizar, de saber cuál es real, etcétera. Tener criterio. Bien, déjame decirte por lo menos 3 tips importantes. Lo Perfecto. primero que hay que hacer es lograr en cada uno de nosotros lo que se denomina equilibrio emocional. Ujú. Porque no necesariamente estamos en todo momento equilibrados emocionalmente. El estrés, por ejemplo, te condiciona. Y otras circunstancias emocionales te dan esa dependencia o esa condicionabilidad emocional. Con lo cual, primer ejercicio, que yo lo he puesto, insisto, en primerísima instancia, es lograr que la persona sea no estresable y además no condicionable emocionalmente. Hay ejercicios concretos para esto. La práctica que nosotros tenemos, la experiencia que nosotros verificamos, es que en 2 meses del ejercicio que le damos, la persona logra ser no estresable. Y hay una razón, cuidado, la persona estresada, la persona condicionada emocionalmente, utiliza menor cantidad de factores, menor cantidad de insumos, menor cantidad de experiencia, menor cantidad de aprendizajes en la toma de decisiones. Con lo cual, son decisiones pobres, Mm. decisiones muy pobres. Razón por la cual el equilibrio emocional que se logra con esta ejercitación en 2 meses, se trata de 2 meditaciones diarias, ¿sí? Con determinadas técnicas que nos provocan el llegar a ese nivel de nuestra estabilidad. Eso permite abrir el juego cerebral de esa persona para utilizar en cada decisión todos sus conocimientos, no los limitados que le permite el estrés. El estrés y la condicionalidad emocional te jibariza funcionalmente el cerebro, valga la metáfora de jibarización. Ese es el primer elemento. Luego, hay que hacer entrenamiento, a percibir, para captar más cosas, porque cada estimulación que recibas, cada experiencia que vivas, cada aprendizaje, te va generando conexiones neuronales en el cerebro. Ejercicios simples, mira, te voy a dar un ejemplo concreto de la vida todos los días. Todos conocemos un cieguito. Él o la ciego oye más y con los 4 sentidos percibe más que la persona que tiene los 5 sentidos. Mm. Entonces, mira qué ejercicio simple. La serie o película que vas a ver esta noche, que la veas sin imagen y esfuerces toda tu estructura neuronal en captar el contenido. Que aunque no lo logres, el esfuerzo que haces de captar flexibiliza y amplía tus redes neuronales asociadas con la captación. La de mañana, sin audio, sin sonido. Para de nuevo esforzar todo eso y lograr que tengas una mayor capacidad de captar cosas. Entrenar con los 4 sentidos, dejando uno bloqueado, te permite que en el momento que estás en tu vida profesional tengas los 5 sentidos mucho más desarrollados, mucho más desarrollados. Entonces, primer punto, aumentamos la percepción. Pero claro, no todo lo que hay para percibir en el mundo, en tu entorno, es bueno. Mm. Con lo cual, un par de ejercicios. Ese par de ejercicios tenemos que entenderlo como ejercicios que te provocan un cambio de lo que ocurre fuera con lo que tú recibes adentro. Por ejemplo, la experiencia. Tú vivirás experiencias positivas y experiencias negativas. Pero la experiencia no es lo que te ocurre, sino lo que tú haces con lo que te ocurre. Con lo cual, ¿cómo interpretas la experiencia negativa, conflictiva, tu pelea, etcétera, etcétera? Para que no incorpores lo negativo a tu cerebro.
que incorpores el aprendizaje en todo caso. Y hacer foco atencional. Significa, donde diriges tu atención, allí van tus pensamientos, y donde van tus pensamientos va tu estimulación cerebral, tus conexiones cerebrales. Entonces, mayor cantidad de percepción, orientar la percepción hacia donde tú quieres, e ir preparando tu cerebro para lo que viene, no para aquello en lo que estás, que es el signo de los tiempos. Cuando yo te he dicho que tengo diplomitas allí obsoletos, te digo cómo he hecho en mi vida. Teniendo diplomas y siendo catedrático en Salamanca, empecé a reunirme con temas que tienen que ver con neurociencias. Leer con neurociencia, preparar mi cerebro hasta que mi cerebro estuvo preparado en trabajar en neurociencia porque había tenido hipertrofia cerebral, mayor cantidad de conexiones neuronales en neurociencia, para superar y reemplazar aquello de lo que venía. Me preparé el cerebro para lo que el futuro traía, no lo seguí desarrollando en lo que venía porque lo que venía se hacía obsoleto. Y luego empecemos a entender la concentración. Si tú logras entrenarte en concentración, que habitualmente requiere ejercicios de respiración, ejercicios de adquisición de equilibrio emocional, de utilizar los 5 sentidos aplicados al tema, la concentración, por ejemplo, de 1 hora en un tema determinado, duplica la cantidad de conexiones neuronales en ese tema en que te has concentrado, o en ese proyecto en que te has concentrado. Esto significa entonces que ya no solamente es la cantidad de conexiones neuronales que haces en tu cerebro por las estimulaciones que percibes, sino también que la concentración te las multiplica por 2. Y así, esto en el gimnasio del cerebro lo trabajamos aplicado a toma de decisiones, aplicado al desarrollo de inteligencia también. La inteligencia. A ver, la inteligencia para mí no es tener capacidad deductiva. La inteligencia es saber responder aquello que no sabes que te van a preguntar. Es crear finalmente la respuesta. ¿Y cómo se genera una respuesta? Preparando el cerebro. Fíjate, autobiografía de Einstein. Decía él, me pasé semanas, meses, años estudiando papers, documentos, investigaciones, etc. Y me di cuenta que no estaba inventando nada, porque todo eso estaba inventado, estaba en un paper, lo había hecho tal investigador, tal profesor, tal escritor, tal. Fíjate lo que dice en algún momento el capitulito central. Una noche, en sueños, soñé que cabalgaba en un rayo de luz y eureka, se me conectó una red neural y ahí estaba lo que estaba buscando la solución, el invento. 2 circunstancias quiero decirte. Soñar significa que el consciente dejó de molestar con su restrictiva forma de trabajar. Era el metaconsciente. En estado de metaconciencia, aumenta la capacidad conectora de las redes neuronales. Y la fantasía, la estimulación fantasiosa, soñé que cabalgaba un rayo de luz, provocó la unión diferente, original, de una red neuronal que le dio la base del invento. El sueño se reitera en la meditación, con la misma condición. Y Einstein no fue el único. Te puedo dar varios, pero ¿qué culé? ¿Qué culé? Inventor de los anillos de benceno. Relata lo mismo. Soñé con un baile de serpientes. Cuando una de ellas se muerde la cola, eureka. Ese era el secreto que estaba buscando. Entonces, todo esto se aplica en programas de entrenamiento entonces. Autoliderazgo emocional, desarrollo neurocognitivo y aplicaciones. Toma de decisiones, inteligencia, etc. Total, porque de alguna otra forma, de hecho, la creatividad, aquellos que hemos tratado de investigar la creatividad, no tiene que ver con inventar cosas nuevas, sino conectar cosas de una forma en que no se han conectado antes. Son temas que no parecen relacionados, encontramos un puente dentro de ellos y sale la magia. Correcto. Que es lo mismo que todos lo ocupan como ejemplo, pero me encuentro espectacular y es como, ¿hace cuánto se crearon las maletas? ¿Hace cuánto se crearon las ruedas? Algún tipo dijo, y si le pongo ruedas a las maletas, y listo. Las cosas ya existían. Existía la Bueno, rueda, existían las maletas, solo que no habían estado conectados. De hecho, hay una metodología que a mí me encanta, que lo crearon los israelitas, que se llama SIT, Systematic Inventive Thinking, que lo que busca es encontrar estos patrones repetitivos de creatividad o de innovación
que tiene que ver con sustracción, suma, división, y de alguna otra forma decir, sentarte y decir, perfecto, ¿qué le puedo sacar a este elemento para que funcione mejor? O para eliminar cualquier tipo de extracción. Y de alguna otra forma son metodologías que te permiten desconectar o conectar cosas que antes no estaban conectadas entre sí, porque, insisto, muchas veces tiene que ver con temas que están ahí, solo que alguien le pone una lógica, le pone una historia y las conecta, que están de alguna otra forma. De hecho, nosotros que hablamos de insight, los insights están ahí. Uno cuando hace un estudio, yo no creo nada. Los insights están ahí, solo que nadie lo vio como un Claro, insight y alguien dijo, mira, ahí está. Esto es lo que está buscando. Esta conducta es la clave dentro del proceso, por ejemplo, de comercialización o de venta, y por lo tanto esto es lo importante. Y muchas veces, de hecho, no solo el neuromarketing funciona, sino la misma observación de las personas en conductas de compra o en puntos de venta te permite decir, oye, no sé, una vez estábamos con un amigo esperando a otro en el metro. Entonces estamos hablando de soluciones creativas a problemas complejos de la sociedad. Estábamos esperando a alguien y estábamos aburridos. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, de que una persona subió con su coche y estaba con un niño y el coche, y en el coche había un bebé. Entonces, tuvo problemas para salir, porque no sé si ustedes conocen el metro de Santiago, pero tienen torniquetes, las salidas son angostas, y tenía que salir a otro lado, por otro lado, para que le abriera un guardia a la puerta, y es como de, ¿por qué no hacemos torniquetes más anchos? Listo. ya, ¿Cuál es el problema? Que no pasan maletas, que no pasan coches, hacen los torniquetes más anchos. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué? Porque nadie detectó el problema. Y nadie detectó el problema porque nadie se puso ahí mirando los torniquetes. Y como estábamos aburridos, nos dimos cuenta de que dos o tres personas querían pasar con coche y obviamente tener una niña en brazos, con un niño, tener que sacar a los niños del coche, a veces están durmiendo, desarmar el coche, pasar, es un culo. Entonces, un problema se puede solucionar un poquito más ancho. ¿Cuál es el promedio de la anchura de los coches? Listo. Entonces, ya, ¿es creativo eso? No, pero hay un problema ahí. Y hay una solución que no necesariamente requiere mucha ingeniería o mucha investigación, solo la observación de, de los problemas que tiene la gente con la mm, interacción con los productos y servicios. Quiero hacerte una pregunta ya que estamos acá y ya que salió el tema a colación. ¿Cómo explicas tú el funcionamiento del cerebro? ¿a qué te refieres? A de cómo funciona el cerebro cuando toma decisiones. A ver, tú recibes un estímulo. Ajá. El estímulo te activa una red neuronal que ya tienes incorporada. Con lo cual, finalmente, el funcionamiento significa activación de red o redes neuronales asociadas con aquello que estimulas. Por ejemplo, cuando tú me has dicho esto, ¿cómo explica el funcionamiento del cerebro? Inmediatamente a mí se me activó un libro que he escrito, el de Paradamis, que es cómo funciona tu cerebro. Ese es el título exacto. Entonces, de alguna manera, uno tiene registros interiores y muchas veces con asociación emocional incluida, que te hacen priorizar esa surgida de latencia de esa red neuronal que da soporte a lo que te estoy contestando o a lo que contestaría cualquiera ante una estimulación determinada. Por eso, el entrenamiento cerebral implica enriquecer tu metaconsciente, porque es desde allí donde sacas las redes neuronales que van a generar una respuesta posterior. Y mira, Dylan Haynes es un biólogo del Max Planck de Berlín, estudió muchísimo esto incluso con ejemplos concretos, con casos concretos. Y él podía anticipar cuál era la respuesta de una persona ante una pregunta cualquiera. ¿Por qué? Porque verificaba que se le activaba en el cerebro. Mm. En el entendimiento de que todas las experiencias y aprendizajes se graban en el metaconsciente, perduran en el metaconsciente y las que más perduran son las que tienen asociación emocional. Con lo cual, de nuevo, en aplicaciones, lo emocional es importante porque hace a una grabación más profunda y más perdurable de una memoria asociada. ¿Sabes qué me acordé? Una vez estábamos investigando esto de la creatividad y le hacíamos a personas que sabían dibujar que dibujaran distintas cosas. Un animal, un objeto, un etcétera, y un abstracto. Y era divertido porque una de las chicas que le gustaba mucho dibujar, estamos en una universidad, obviamente no eran dibujantes profesionales, era gente que le gustaba dibujar. Entonces, una fruta, un animal, una cosa, y en algún momento le pedimos dibujar algo abstracto,
y midiendo con el electroencefalograma y su cerebro se apagó, se desconectó. Y cuando después le preguntamos, oye, ¿qué pasó acá? Porque claro, no sé, en los animales se activó, se activaron ciertas partes, conexión emocional, etcétera. Pero en el momento en que generó algo abstracto, su cerebro se desconectó totalmente. Y uno mira y dice, ¿qué te pasó acá? Y me dice, es que no me gusta dibujar cosas abstractas. Y era curioso de cómo de alguna otra forma las conexiones emocionales que se habían despertado más o menos con los distintos objetos, en algún momento desaparecieron y su cerebro quedó en silencio casi, en un coma, porque simplemente no le gustaba la tarea que estaba haciendo. Y me acordé de esto, de cómo al activar algo, al dar una orden, se activan ciertas redes neuronales, y cuando le dimos una orden que no le gustó, su cerebro es como de, qué lata, qué fome, qué aburrido, ¿por qué tengo que hacer esto? Y era divertido porque uno midiendo, y uno va midiendo obviamente estas redes neuronales, qué canales se van activando, y en algún momento se apaga y solo queda lo motriz y es como de, ¿qué pasó acá? Que no le gustó. Y era finalmente, hablando de emoción y estructura, de que no le Claro, gustaba dibujar eso y por lo tanto en el momento en que le dimos esa orden, su cerebro dijo, y se desconectó, se desconectó de la tarea que estaba haciendo. Lo hizo porque estaba participando en el estudio, pero si hubiera sido por ella, habría dicho, ¿sabes qué? No quiero. Entonces, claro. es divertido esto de las conexiones. Yo recuerdo algo, quiero preguntártelo, no quiero que se me olvide, porque yo recuerdo, y me corrige si estoy mal, de que tú entrenaste a la selección de rugby con Eye Tracking Glass para recibir y mejorar la performance de pase. ¿Estoy en lo correcto? A ver, no la selección de rugby, pero sí a otra selección de fútbol playa y en algunos otros Eso era. casos en otros países de Centroamérica. La idea es que justamente los entrenas, por ejemplo, por decirte el ejercicio más. A ver, la visión periférica. Sí, de eso iba el estudio, lo recuerdo. De cómo La visión, ampliar la visión periférica para prever de mejor forma cómo recibir el pase. en esta época en que estamos acostumbrados a tener visión tubo, miramos la pantallita así, como si fuera un tubo. Eh, Tenemos que entrenarlo para ver incluso qué está pasando aquí y allá. Entrenando incluso conferencistas, tienes que entrenar la visión periférica para que vean lo que está pasando con la gente que está de este costadito, está del otro, y no solamente lo que tiene exactamente en el frente. Pero también, cuidado, que, a ver, hay un seleccionador de fútbol, un entrenador de fútbol de Centroamérica, es Tico, es costarricense, que trabajó con las selecciones de Guatemala, de Costa Rica, hoy está radicado en Estados Unidos, que fue alumno mío, y lo que él hacía era algo que le habíamos explicado en el programa que hizo, que es con meditación programar la mente de los jugadores para que produzcan en el partido, eran selecciones de fútbol, produzcan en el partido secuencias de comportamientos exitosos ante el rival que estudiaban y que les daban la opción de una conexión entre los integrantes del equipo, pero además una influencia, y nosotros llamamos hemoenergética, al resto a favor de la performance que ellos tenían y querían tener. Incluso más, se llegaban a programar cuántos goles tenía que hacer en cada partido. Realmente es apasionante. Hoy yo tengo un programa que se llama Neurociencias y Deporte, que lo hago con River, un equipo de fútbol de Argentina. Lo conozco, hace Y muy poco no eliminó de la Libertadores con Colo Colo. Cosas que pasan, ¿no? bueno, perdón. Son cosas que pasan, no, no, no. Algún día, bueno, si está escuchando esto, la gente blanco y negro en Colo Colo, podemos entrenar a su equipo con Neurociencia y Deporte. Se las dejo ahí, me retiro lentamente. Cobro poco, con tal que trabajar con Colo Colo, yo estoy feliz. Con que me llegue a conocer a los jugadores, yo ya estoy pseudo pagado. Así que eh, me parece curioso porque hablando de esto, recuerdo muy bien a un goleador ya retirado, bueno, pseudo retirado, que es Esteban Paredes, y que una vez en un super clásico de Colo Colo Universidad de Chile le preguntaron de cuál era el gol que le gustaba, que le gustaba más de los goles que le había hecho la Universidad de Chile, porque era un futbolista que hacía muchos goles en estos super clásicos. Que, para que no entiendan los que están escuchando de otro país, el Boca River o Barcelona Real Madrid. A ese nivel, no tanto, porque no son tan buenos como oponentes después de ganarle 18 años consecutivos, pero en fin, son cosas que pasan. El punto es que recuerdo muy bien que Esteban Paredes dijo el gol que voy a hacer el domingo. Esa fue su Ya, respuesta. Es como de, espérame, ¿tú vas a anotar? Sí, estoy 100% seguro de que no solo vamos a ganar, sino que yo voy a anotar el domingo. Y no tan solo eso, ganamos 4-1 y Esteban Paredes anotó 3 goles.
O sea, ¿Qué el va? tipo ya en su mente ya había visto que notó. O sea, él ya en su cerebro ya había anotado goles. Y Totalmente. finalmente, o sea, profecía autocumplida 100%. El tipo dijo, ¿cuál es el mejor, el gol que más me gusta? El que lo voy a hacer el domingo en la Universidad de Chile. Y terminó anotando un hat-trick. Entonces, que no es fácil. De hecho, era como el último hat-trick en los últimos 15 años en Superclásicos. Por lo tanto, esto del metaconsciente y el prever lo que va a ocurrir y el, de alguna otra forma, de ponerte en una carga positiva, decir, yo voy a anotar el domingo, yo voy a hacer gol el domingo, yo voy a ganar el domingo, eh, cambia este estado y de alguna otra forma te prepara para eso. Porque al fin y al cabo, nuestro cerebro predispone nuestra biología completa hacia lo que nosotros queramos que... O sea, si tú vas a ver una entrevista laboral y tú antes de la entrevista laboral dices, me va a ir mal, no entre, amigo, te va a ir pésimo. No, no Seguro. entre, termina y dice, ¿sabes qué? Me siento mal, me quiero ir para mi casa. No entres Pero, porque te va a ir mal. pero fíjate que uno de los ejercicios que nosotros hacemos en el plan de entrenamiento es una meditación en la agenda del día en la mañana, para programar en el cerebro todas las tareas que tienes que hacer con culminación exitosa de esa tarea. Y la idea es que eso influye mucho, porque ya tienes la red neuronal organizada, establecida para ese proceso de esa entrevista o de esa conexión o ese cliente o lo que fuere. Y genera un resultado bastante interesante. De hecho, es tanto así que nuestro cerebro, en varios estudios, me confirma esto, ¿no? Eh, no diferencia del ejecutar de una tarea del imaginar ejecutando una tarea. Y por lo tanto, tú puedes entrenar previo a Sí, algo, a cómo va a ocurrir algo. Entonces, por ejemplo, tú eres un vendedor, va a ir a una prospección con un cliente y tú que estás nervioso porque puede salir mal la negociación, una negociación importante, etcétera, lo que sea, tú puedes en tu cerebro inventar que va a ocurrir y para tu cerebro no diferencia de lo que va a ocurrir efectivamente de lo que tú imaginaste que va a ocurrir. Y por lo tanto, si tú imaginas escenarios positivos, de alguna otra forma tu cerebro ya se entrenó desde antes en que lo que va a ocurrir de la forma en que tú... Es que es fascinante el cerebro. claro, totalmente, totalmente. La imaginación actúa en el cerebro de igual manera que la vivencia concreta, la experiencia concreta. De hecho, es tanto así que hay jugadores que se entrenan viendo videos y replican movimientos en su cerebro mucho antes de ejecutarlo. Y cuando Total. lo ejecutan de mejor manera, simplemente porque lo vieron desde antes y lo proyectaron en su cerebro. Es que Fíjate que hay un ejercicio de los primeros que se han estudiado sobre esto, que fue una comparación que se hizo en el Instituto de Investigaciones de qué producía un ejercicio, por ejemplo, del brazo, un ejercicio del brazo, hecho físicamente. Y luego se comparó contra alguien que no movía el brazo, pero imaginaba que lo estaba haciendo. Tú sabes que el músculo se fortalecía de igual manera con la imaginación que con la realización concreta del ejercicio. Con lo cual, esto que tú estás diciendo es importante. Se ha demostrado en la neurociencia este hecho de que la imaginación influye de igual manera que la experiencia vivencial. así que amigos vendedores, ya saben, imagínense que van a cerrar todo su negocio antes y van a aumentar, creo que van a performar mejor. Oye, no quiero perder esta oportunidad para hacerte esta pregunta, ya estamos llegando al final, no quiero quitarte más tiempo, pero no puedo no hacerte esta pregunta que tiene que ver con cómo un negocio, un emprendedor, un empresario, un par de tips, dos, tres, podría aprovechar esto para la creación de un estímulo, de una experiencia positiva con sus clientes. En aras de mejorar la performance, de mejorar las conversiones, de vender más, de conectar mejor, de tener mejor servicio al cliente. ¿Qué podría aplicar de tu conocimiento en su negocio, algo que sea, o en la que lo escuche y mañana lo esté aplicando, que podía mejorar la performance de su negocio? Mira, yo comienzo incluso un pasito antes de todo esto. ¿Qué pasa con el emprendedor? ¿Qué pasa con quien emprende un negocio nuevo? Mm, Lo sueña, ¿verdad? sí. Lo piensa. Ok. ¿Qué significa soñar? Acabamos de decirlo. Se activan conexiones neuronales alrededor del sueño, ¿sí? De tu proyecto, de tu emprendimiento. Ahora, lo que se ha demostrado más recientemente es que esa mayor cantidad de conexiones neuronales alrededor del proyecto emprendedor comienzan a producir lo que se denominan vibraciones energéticas. Las vibraciones energéticas implican incidencias
vibracionales en el entorno. Y comienza entonces a lograr colaboración del entorno por influencia que el entorno quizás ni se da cuenta que se produce, y colaboraciones de personas con el tema. Dicho esto, paso incluso lo he trabajado hace muy poco tiempo con una empresa de Costa Rica, Datsun concretamente, en ventas concretamente. La idea es esta. Hay un ejercicio que yo propongo que se haga ante cada cosa que uno emprende, y sobre todo todas las mañanas, que se llama el ejercicio de la risa, el más simple ejercicio que en la vida he inventado, porque la risa genera una activación muscular facial que produce endorfinas. Las endorfinas predisponen al cerebro a hacer lo que tengas que hacer, pero además contagian. Porque si tú tienes una semisonrisa o te queda un resto de la activación muscular facial asociada con la risa, estás contagiando a tu entorno. Y en este caso, contagiabas al cliente que iba a atender este vendedor. Primer punto. Segundo punto. Si tú comienzas a trabajar con esas vibraciones energéticas, obviamente en positivo y a favor del producto que estás describiendo o presentando o lo que fuere, empiezas a lograr influencia también en el comprador, en ese mismo sentido y dirección. Y comenzamos entonces a tener una interacción positiva entre vendedor y comprador, entre quien está de un lado y quien está del otro, que terminan estando conectados casi del mismo lado. Entonces la idea es esta. Si vamos a una profundidad mayor, nosotros no somos materia, somos más energía que materia. De Pero hecho, como el cerebro tiene que ver con activaciones neuronales. Y las claro, activaciones neuronales, que suenan muy biológicos, son carga energética, son electricidad. correcto, De hecho, lo que mide el electroencefalograma es las redes energéticas eléctricas del cerebro. totalmente. Entonces, eso genera una expansión en derredor, más allá de lo que físicamente tú puedes tocar. No es que yo toco la mano de alguien con mi mano, es que la energía expande mi influencia. Se estima incluso en 3 metros de diámetro alrededor, pero que tiene también una proyección mayor de influencia. Entonces, la idea es que trabajando con neurociencias y particularmente con neurocuántica asociada, empiezas a tener un sinnúmero de nuevas herramientas, diferentes herramientas bastante más poderosas. Total, de hecho, hay personas que uno entra y tienen una carga energética positiva y negativa. Uno llega y es como, llegó la vida de la oficina, o uno mira y dice, llegó el jefe. Y está enojado. Yo no lo siento y es como de, estoy trabajando, nadie lo mire, nadie lo saluda. O sea, eso tiene que ver con una influencia en tu entorno brutal. Ahora, Claro, total, total y completa. Ya para ir terminando y cerrando esto, si alguien quiere entrenarse, si quiere capacitarse, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde puede encontrar tus capacitaciones sincrónicas, sincrónicas? ¿Dónde puedo, de alguna otra forma, informar de los programas que están ofreciendo constantemente con el Braidot? mira, primero estoy en todas las redes. Obviamente tengo un equipo de gente que me trabaja, hacemos cosas en redes y demás. De hecho, fíjate, los eventos que hacemos abiertos a público, para que la gente se interese en los temas. Ayer fue el Día del Corazón, el Día Mundial del Corazón. Yo hice un evento, eso fue a las 11 de la noche de aquí de España, eran las 6 de la tarde en Argentina, creo que en Chile también a las 6 de la tarde, Sí. eh, un live que salió por todas las redes, salió por YouTube, salió por Facebook, salió por LinkedIn, salió por Instagram. Entonces, en todas las redes estamos en conexión. Pero también pueden ir, mira, pueden ir a la página web. La página web es www.braidot.com, mi apellido.com. Pero hay algo que hemos hecho recientemente y que quizá es mucho más amplio. Pude diseñar un sueño que tuve durante mucho tiempo y creamos en el espacio virtual ciudad.braidot.com. Es la ciudad de las neurociencias y de la neurocuántica. Y allí vas a encontrar de todo, edificios donde están posgrados, vas a encontrar un teatro con conferencias abiertas que puedes elegir cuál, vas a encontrar edificios de entrenamiento cerebral, etc.
ciudad.radio.com, y ahí encuentras de todo. Así que es muy fácil conectar. Nosotros hacemos permanentemente programas. Por ejemplo, semana pasada comenzamos un programa de entrenamiento cerebral, que lo hacemos en formato online, en vivo, pero en formato online. ¿Por qué? Porque son personas de muy distintos países. Hay de 10, 12 países involucrados. Y eso significa la necesidad de estar en redes para poder conectar. Anteriormente los hacíamos presenciales, pero ya se complica por distintos orígenes de países. O los Total. posgrados. Los posgrados que hacemos con Salamanca son posgrados bastante interesantes de marketing, de neuroliderazgo, de neuromanagement, de neurocoaching, de neuroventas. Eso los hacemos con doble titulación internacional, con la Universidad de Salamanca o con quien tengo un convenio justamente para esto. Por razones obvias, ¿no? De que todo partió ahí. Así es. Y lo otro, si tuvieras que recomendar 2 o 3 libros de los tuyos para que un empresario los lea y esté al margen, ¿cuáles recomendarías y por qué? Bueno, voy a decirte 3 respuestas adecuadas a lo que cada uno quiere. Primero, tú eres un empresario. El libro Neuromanagement creo que aporta muchísimo. Ujú. Sin embargo, a ti te interesa, vas a estar en la frontera, en la avanzada de todo esto. Neurocuántica y la revolución cuántica te ayudan en ese tema. Ah, no, pero te interesa en lo personal algunas cosas para saber cómo funciona tu cerebro y los milagros de la mente, en los planos de cómo funciona desde el punto de vista de neurociencias, donde están capítulos de creatividad, de inteligencia, de toma de decisiones, etcétera, o los milagros de la mente para gente que le interesa también este otro aspecto. Así que no te puedo decir uno para todos, te puedo decir, según preferencias de interés o por dedicación, etcétera, tienes opciones. Eso significa haber trabajado para distintos segmentos, digamos, porque me interesó dar a cada uno lo que me pareció que cada uno necesitaba. Total. Tengo por ahí el Neuromarketing en Acción, pero está entre los tantos libros que tengo por ahí. ¿Recomiendas todavía Neuromarketing en Acción? ¿Está un poco desactualizado? ¿Van a haber una nueva versión actualizada con tus nuevos conocimientos? ¿O lo sigues recomendando porque sigue siendo vigente al 2024, 2025? De neuromarketing creo que es el que está hoy por hoy más actualizado y de hecho es uno de los libros que se está vendiendo mucho más que cualquier otro, en el sentido de que hay mucha demanda del tema. Es cierto que en mi cabecita estamos trabajando en alguna cosa de incorporarle lo cuántico, que eso es, pero será para dentro de un tiempo más. Pero atento, tengo la primicia de que se viene una nueva actualización de ese libro. Sí. Néstor, muchas gracias por estar acá, por abrir esta serie de neuromarketing en mi podcast. Feliz de haberte tenido, de poder conversar contigo. Así que muchas gracias por darte el espacio, el tiempo, compartir tus conocimientos, tu experiencia, parte de tu historia de vida. Así que muchas gracias, estoy muy contento. He escuchado de ya varios invitados de los que han estado acá, de cuánto he influenciado en sus carreras, así que de hecho, a lo menos que yo recuerde, de las 5 personas que ya he grabado, 2 ya han mencionado que partieron contigo, escuchando tus conferencias, así que créeme que dentro de este podcast has tenido, de los invitados de este podcast, ha tenido una influencia importante y yo creo que muchos profesionales de Hispanoamérica pueden decir lo mismo. Así que muchas gracias por darte el tiempo y estar acá. Gracias a ti, gracias a ti. Así que eso, amigo, ¿hay algo que a usted le interesó este capítulo, que usted haya aprendido, que le haya fascinado? ¿O quiere que alguien lea esto, escuche esto? Compártele este capítulo y permita que más personas tengan un negocio de otro planeta. Muchas gracias por estar conectados. Y ya saben, tenemos una serie extraordinaria con profesionales de toda Hispanoamérica de aquí en adelante, con gente de muy alto nivel. CEO de las grandes empresas Neuromarketing ya están confirmados en este capítulo, en esta serie. Así que por favor no se la pueden perder y sigan conectados a Negocio de Otro Planeta en todas nuestras redes sociales. Gracias y nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao.